Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a Tecnología de los Materiales, Universidad Tecnológica Nacional. Mi nombre es Maximiliano Fischer. Conmigo estaremos desarrollando todas las actividades prácticas a lo largo del año de esta asignatura. Este año nos toca un comienzo de clases accidentados debido a esta situación del coronavirus de público conocimiento, por lo cual comenzaremos con este dictado virtual de clases. En el día de hoy empezaremos a trabajar sobre la unidad temática 0 correspondiente a magnitudes y unidades. En sí misma, esta es una unidad de repaso que creemos muy conveniente poder desarrollarla, ya que resulta fundamental para el desarrollo de nuevos temas de la materia. En sí, esta unidad corresponde a la física, entendiéndose a la física como el estudio de los comportamientos de la naturaleza que son independientes de la actividad humana, la cual lo diferencia de otras disciplinas del orden de las ciencias sociales, como por ejemplo la poesía. En particular, nos es de especial interés aquellos fenómenos físicos que son susceptibles de ser comparados entre sí y entre nosotros. Es decir, que para eso vamos a tener que recurrir al concepto de medida. En la vida cotidiana estamos acostumbrados a trabajar con magnitudes y unidades, solo que en principio lo ignoramos. Desde actividades muy simples, como ir a hacer compras a una verdulería donde compramos 2 kilos de papa, por ejemplo, ya estamos usando una magnitud del número 2 para indicar la cantidad y una escala de comparación que es el kilogramo para terminar de completar esa cantidad. Distinto sería comprar 2 libras de papa. En nuestro país no estamos acostumbrados a usar esta unidad, pero es otra escala y otro sistema de referencia. Y así se nos pueden ocurrir infinidad de ejemplos cotidianos de la vida diaria. En el trabajo científico usamos continuamente medidas. Por ejemplo, si queremos estudiar el comportamiento de un resorte, de un elástico, iremos colocando sobre él distintas masas y viendo cuál es el alargamiento que tiene este resorte. Por ejemplo, en un anotador comenzaremos a tomar las características de la masa que vamos colocando y cuál es el alargamiento de este resorte. Colocamos primero una masa de 100 gramos, ahí estamos cuantificando y usando una escala de referencia, gramos y una cantidad 100, y vemos que el comportamiento es un alargamiento de 20 centímetros. En el siguiente paso colocamos una masa de 150 gramos y vemos que el alargamiento es de 30 centímetros. Tomamos las anotaciones correspondientes y graficamos. Luego, en un siguiente paso, colocamos una masa de 200 gramos y observamos que tenemos un alargamiento de 40 centímetros. Este, estas mediciones y estas observaciones muy simples ya nos permiten deducir un primer comportamiento de este elemento resorte, que es que tiene un comportamiento lineal o proporcional el alargamiento respecto de la masa, tema que nos resulta de especial interés que retomaremos en las siguientes unidades como comportamiento mecánico de la unidad temática 2. Entonces, la medida es el proceso mediante el cual es posible obtener una información cuantitativa fiable sobre un fenómeno físico. Aquí surge el concepto de magnitud. La magnitud surge de empezar a agrupar todos estos fenómenos observables según una especie o clase, de los cuales se pueden agrupar en fundamentales y derivados. Por ejemplo, podemos estudiar la cantidad de tiempo, podemos estudiar el espacio que ocupa una materia, es decir, la distancia
su superficie, su volumen con mediciones lineales. Podemos estudiar la resistencia a compresión de una probeta de hormigón armado, si estamos observando todas variables físicas y agrupándolas por especie. Nuevamente, ahí es donde nace el concepto de magnitud. Podemos estudiar la cantidad de calor de un cuerpo o la resistencia eléctrica de un material. Luego nace el concepto de unidad, que es cuando a la magnitud se le queda una referencia. Ahí nace el concepto de unidad que siempre acompaña a la magnitud durante la medida. Por ejemplo, a la hora de medir el volumen de un tanque de agua, podemos decir que este tiene 2 metros cúbicos. Así la cantidad tiene que ser precedida de su unidad de sistema de referencia. De la misma manera que podemos decir que tiene 2 metros cúbicos, podemos decir lo mismo en otro sistema de unidad y decir que tiene 2000 litros de capacidad o 528 galones. Ahora también podemos hablar de la velocidad a la que corre Usain Bolt. Usain Bolt corre a una velocidad impresionante de 45 km por hora, lo que es lo mismo que decir 12,5 metros por segundo o 41 pies por segundo. Tenemos diferentes unidades para expresar una misma cantidad y todas ellas relacionadas entre sí. Aquí le dejamos algunas equivalencias entre las unidades más cotidianas para realizar el pasaje de unidad de un sistema al otro. En esta materia trabajaremos con el Sistema Internacional de Medidas, el cual primeramente define las unidades y magnitudes fundamentales, que son aquellas que se pueden agrupar en una única característica, es decir, la mayoría de las magnitudes se pueden expresar en función de unas muy pocas, y estas resultan ser 7. El tiempo, el espacio, la masa, la temperatura, la intensidad de corriente, la intensidad luminosa y la cantidad de sustancia. Cada una de estas lleva su unidad de medida en un sistema que utilizaremos a lo largo de toda esta materia, que es el sistema internacional. La longitud la mediremos en metros, la masa en kilogramos, el tiempo en segundos, la intensidad de corriente en amperios o en amperes, la temperatura en Kelvin, la intensidad luminosa en candela y la sustancia en mol. A estas 7 magnitudes fundamentales se le suman 2 unidades complementarias, que es el ángulo plano medido en radián y el ángulo sólido medido en estéreo radián. A partir de estas 7 fundamentales más 2 complementarias, surgen todas las demás como magnitudes derivadas, es decir, que se expresan en función de 2 o más magnitudes fundamentales. Por ejemplo, la velocidad, distancia sobre tiempo, espacio sobre tiempo. Por ejemplo, la fuerza, masa por aceleración. Por ejemplo, energía, o por ejemplo la presión que se aplica sobre un cuerpo. Entre las unidades derivadas tenemos su unidad en el sistema internacional y su simbología. Aquí se ve una tabla de resumen de diferentes magnitudes con su unidad y símbolo. Esta lista realmente es extensa y la pueden ver completa en el apunte que adjuntamos en la materia. Cuando deseamos escribir un resultado, una cantidad de, de un fenómeno físico que estamos observando, y la cantidad está fuera del rango de entre 0,1 y 1000 unidades, resulta útil recurrir a prefijos para expresar múltiplos de la unidad. De acá nace, por ejemplo, 10 a la 3 el kilo para expresar 1000, un múltiplo de 1000, un giga para expresar múltiplos de 10 a la 9,
el mega para expresar múltiplos de 1.000.000 y también escalas de reducción. El micro para expresar la millonésima parte, el mili para expresar la milésima parte y la cantidad que ustedes ven en esta lista. Todos estos prefijos llevan una regla de escritura, los cuales debemos respetar a la hora de realizar los trabajos prácticos. Una de esas características o reglas de escritura es que los prefijos se escriben con caracteres romanos y rectos, es decir, no en cursiva. No hay espacio entre el prefijo y la unidad. Por ejemplo, a la hora de expresar la resistencia a compresión de una probeta de hormigón, podemos decir que alcanza 20 megapascales, que es diferente y no se admite escribir 20 megapascales. Luego, el prefijo y la unidad forman un nuevo símbolo que es inseparable, y al aplicar potencias sobre ellos, aplica simultáneamente a ambos términos y a ambos al símbolo nuevo que resulta inseparable. Por ejemplo, un centímetro cúbico, que es lo mismo que 10 a la menos 2 metros el centímetro con respecto al metro, el cubo aplica a todo por igual, dando por resultado la millonésima parte de un metro cúbico. Lo mismo ocurre con el microsegundo, que lo podemos expresar microsegundo a la menos 1, que lo podemos expresar como 10 a la sexta hertz o segundo a la menos 1. Lo que no es admitible es separar el prefijo de la unidad. Por ejemplo, a la hora de expresar la superficie de un cuadrado de 1 kilómetro de lado, cuya superficie es 1 kilómetro cuadrado, es muy diferente de decir 1 kilo de metros cuadrados. Eso no es admitido. Y por último, no deben usarse prefijos compuestos. A la hora de expresar, por ejemplo, un nanómetro, debemos expresarlo como tal y no como prefijos de otro prefijo. Un error común es expresarlo como un milimicrómetro. Eso no es admitido tampoco en la escritura usando prefijos. Luego veremos también algunas reglas de escritura generales del sistema internacional. Por ejemplo, que todos los caracteres se escriben en letras romanas y en minúsculas. Por ejemplo, a la hora de escribir la unidad de metros, 50 metros en minúscula, 20 kilogramos en minúscula. Pero cuando el nombre deriva de un nombre propio, se escribe en mayúscula. Así, por ejemplo, 30 newtons, 15 watts, 15 kelvin, por dar algunos ejemplos. Otra de las reglas de escritura es que los símbolos no van seguidos de puntos. No se admite escribir 50 metros punto, 20 kilogramos punto. El producto entre dos unidades preferentemente se expresa con un punto. Podemos escribir 30 newtons por metro y cuando este punto no lleva confusión se puede omitir y escribir directamente 30 newtómetros. Lo que no es admitible es escribir 30 metros newton porque esto presta confusión y se entiende por ello 30 milnewtons. Cuando tenemos una división podemos utilizar o una barra oblicua o una potencia negativa. Podemos expresar una velocidad como 30 metros por segundo utilizando barra oblicua o con una potencia negativa expresándolo como 30 metros por segundo. Pero nunca podremos utilizar más de una barra inclinada sobre una misma línea. Por ejemplo, a la hora de expresar la aceleración de la gravedad, podemos escribirla como 9,81 metros sobre segundo cuadrado o como 9,81 metros segundo a la menos 2, pero nunca la podemos expresar como 9,81 metros sobre segundo
sobre segundo. De la misma manera, a la hora de relacionar distintas magnitudes, como puede ser la relación que hay entre pascal por segundo y una densidad, kilogramos sobre metro cúbico, las barras oblicuas se entienden bien cuando están separadas entre paréntesis. Otra manera de escribirlo es recurriendo a la potencia negativa, pero nunca podemos escribir pascal por segundo sobre kilogramo sobre metro cúbico. Esta manera de escritura no es admisible. Por último, cuando escribimos en forma de texto alguna de estas unidades, ellas se escriben en minúscula por más que deriven de un nombre propio. Podemos escribir metros, newtons, hertz, y presten atención que cuando se habla de un plural, todos llevan S a menos que el nombre termine en Z o X. Veremos algunos ejemplos de aplicación sobre el sistema internacional. Por ejemplo, al expresar una fuerza, según la segunda ley de Newton, fuerza es masa por aceleración. Esta fuerza en el sistema internacional se denomina Newton. La unidad de fuerza en el sistema internacional es el Newton y representa la magnitud que hay que aplicarle a un kilogramo masa para que éste se vea acelerado en un metro por segundo cuadrado. Acá nace el concepto de peso también. Peso es masa por aceleración de la gravedad. En el sistema técnico, otro de los sistemas que no está contemplado en el sistema internacional, pero que es de uso bastante corriente en las aplicaciones de ingeniería y en la vida cotidiana, es el sistema técnico. En él, si queremos escribir la unidad de fuerza, debemos utilizar la aceleración de la gravedad. En el sistema técnico, la unidad de fuerza es el kilogramo fuerza y se expresa como la magnitud que se aplica a un objeto de una masa de 1 kilogramo para que se acelere el equivalente a la aceleración de la gravedad, 9,80 metros sobre segundo cuadrado. De acá se puede ver la equivalencia que existe entre las unidades de fuerza del sistema internacional y del sistema técnico. 1 kilogramo fuerza equivale a 9,8 newtons. En la práctica podemos admitir el uso de la equivalencia a 10 newtons, no se cometen errores significativos. ¿Qué es la ventaja que trae el sistema técnico? En que la masa y el peso son equivalentes numéricamente. Cuando queremos hablar de una masa de 100 kilogramos, generalmente hablamos en kilogramos fuerza porque son equivalentes uno con el otro, pero debemos diferenciar que el kilogramo es una unidad de masa y la unidad de fuerza es el kilogramo fuerza. Veamos algunos ejemplos de uso. Por ejemplo, queremos convertir unidades, queremos expresar 12 megapascales multiplicados por una superficie de 3 centímetros cuadrados. Queremos saber cuál es la fuerza resultante expresada en kilonewtons. Para ello debemos operar. Los 12 megapascales equivalen a 12 por 10 a la sexta pascales por 3 centímetros cuadrados, y para pasar centímetros cuadrados a metros cuadrados lo debemos hacer multiplicando por su equivalencia, para luego poder simplificar los centímetros cuadrados y al final tener los 36, 12 por 3, por 10 a la 2, sale de dividir 10 a la sexta por 100 al cuadrado, pascales por metro cuadrado. De acá podemos transformar en pascal en newton sobre metro cuadrado su equivalencia y simplificar nuevamente el metro con el metro. Para finalizar, el resultado son 3.600 newtons o 3,6 kilonewton, que es lo que pedía expresar. Esta metodología de trabajo, que parece tediosa
o redundante. La verdad que es una metodología clara que nos va a llevar a resultados sin margen de error. Es una metodología muy sencilla y muy efectiva para el pasaje de unidades. Les recomiendo que fuertemente utilicen esta metodología en la resolución de sus prácticos. Incluso es la misma metodología que termino usando en la vida profesional. Otro de los ejemplos es escribir 4000 kilogramos fuerza sobre 2 centímetros cuadrados. Queremos saber cuál es la presión resultante en megapascales. Entonces tenemos los 4000 kilogramos fuerza dividido los 2 centímetros cuadrados, para lo cual queremos pasar el centímetro cuadrado a metro cuadrado. Dejamos dividiendo metro cuadrado, que es la unidad que nos interesa, y escribimos arriba el equivalente 100 centímetros al cuadrado, para luego poder simplificar centímetro cuadrado con centímetro cuadrado. Y luego pasamos el kilogramo fuerza a su unidad de newton, es decir, un kilogramo fuerza equivale a 9,8 newtons, dividido kilogramo fuerza, es decir, para multiplicar por una unidad y no alterar la cantidad principal. Esto nos da como resultado en megapascales si al newton sobre metro cuadrado lo elevamos a la sexta. Operamos, simplificamos unidades y finalmente arrojamos el resultado de 196 megapascales. Esta unidad temática tiene un trabajo práctico asociado, el cual encontrarán en el aula virtual. La resolución del trabajo práctico es de manera grupal, se presenta uno solo por grupo, siguiendo la metodología descrita en nuestro campus. Mucha suerte y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.